Génesis capítulo 46, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, y a los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohab, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Errón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrot. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Aleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que le dio a luz a Jacob en Padan Aram. Y además sus hijas Dina, 33, las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Ibna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 17 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Upín y Art. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Jusín. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Silem. Esos fueron los hijos de Bila, la que le dio Labán a Raquel su hija. Y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron a Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré:
mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres sus pastores de ovejas, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Entonces, el versículo 33, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Leímos hasta el versículo 34, es decir, todo el capítulo 46. Aquí aparece el reencuentro del padre con el hijo, ¿no? Cuando se encuentra José con su padre, con Jacob, con Israel. Y cuando se encuentra, como dice el versículo 30, muera yo, dijo Israel, muera yo, ahora que te he visto. Él tuvo durante mucho tiempo un gran dolor, ¿no? Un gran dolor por la pérdida de su hijo. Pero entonces aquí, en el versículo 29, José se le echó al cuello y lloraron largamente, lloraron largamente, así viendo, normalmente así los reencuentros tienden a ser muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. Desde aquí vemos también toda la descendencia, como lo dice el versículo 6, Jacob y toda su descendencia. De ahí vemos toda la descendencia. No sé si se dieron cuenta ahorita que leímos los números. ¿Cuántos de Jacob llegaron con Jacob a la tierra de Egipto? Descontando a José, a su esposa y a sus 2 hijos. Porque no sé si se pudieron dar cuenta que ellos suman 4. Es decir, los que ya estaban en Egipto, que eran de Jacob, eran 4. Los que ya estaban en Egipto. En Egipto habían 4 que eran de Jacob. Es decir, ahí nacieron 2, Manasés y Efraín. Pero ¿cuáles eran los otros 2 de esos 4? En total 66, efectivamente. Pam lo dijo, 66. Que entraron con Jacob a Egipto. Porque ya allá se encontraban otros 4. Entraron 66. Ahí lo dice, ¿no? Lo dice más exactamente, ¿qué versículo? El versículo 26. El versículo 26 dice, todas las personas que vinieron con Jacob. La pregunta mía era esa, ¿quiénes entraron con Jacob? Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Ahora, muy importante esta expresión que aparece en este versículo. De sus lomos, fueron 66. Fueron 66. Entonces, las 66 personas, ¿por qué 66? ¿Sí se acuerdan qué significa el número 66? ¿Por qué 66? ¿En qué otra parte de la Biblia ustedes pueden encontrar que haya 66? Aquí dice, todo el pueblo de Israel que entró con Jacob a Egipto fueron 66. El 6 es el número del hombre. ¿Qué otra parte de la Biblia ustedes, o en qué otra parte de la Biblia ustedes encuentran ese número? 66. ¿Dónde más hay? 66. ¿Alguien se acuerda? 66 son los libros de la Santa Biblia, dice Nica Leonel. Nica Leonel llegó hoy muy espiritual. Está más espiritual que todos. Ha recargado sus baterías. Él, por supuesto que tenía que dar esta respuesta. 66 son los libros de la Biblia. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. En total, 66 son los libros de la Biblia, de toda la Biblia, 66. Porque la Biblia fue escrita como un camino para mostrarle al hombre cómo salir de la condición en la que se encuentra. Dios hizo la pregunta al principio, ¿dónde estás tú? Cuando Dios hizo esa pregunta, le estaba manifestando al hombre dónde se encuentra. Se encuentra en la perdición. El ser humano, desde que nace, está perdido. Pero toda la Biblia está escrita para que el hombre encuentre ese camino. El camino que perdió para que lo pueda encontrar. Y como dice Isaías 53, versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Una persona podría pensar, esos son otros, esos son... No, cuando la Biblia dice todos nos descarriamos como ovejas, se refiere a todos. Porque para Dios todos quedamos descarriados desde los lomos de Adán. Si se darán cuenta, hoy he nombrado muchas veces esa palabra. Quedamos descarriados desde los lomos de Adán. Y algunas personas pensarán, ¿qué es eso de los lomos? ¿Cómo así que los lomos? ¿Sí? Porque la simiente de nosotros, ¿de dónde venimos? De Adán. Entonces, cuando dice en los lomos, aquí dice, ¿no? ¿De quién es? El versículo 26 que leímos. Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Bueno, y aquí noten una característica. Primero que todo dice que vinieron de los lomos de Jacob. ¿Y habla de quién? Habla de sus hijos y de sus nietos. Sin nombrar las mujeres, sin nombrar a Raquel, a Lea, a Bila, a Silpa, sin nombrarlas a ellas, fueron 66. Todos, ¿sí? Entonces, efectivamente, todos fueron 66. Y sí, des en cuenta, no nombra a las mujeres, solamente nombra los hombres. Igual cuando a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan el milagro que sucedió con los 5,000 personas? 5,000 personas que lo estaban siguiendo. Realmente no eran 5,000 personas. Se están contando los varones entre 20 y 60 años, es decir, los varones que están todavía aptos para la guerra. Hombres entre 20 y 60 años eran 5,000. Pero los que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo eran muchos, no solamente hombres. Habían hombres con sus esposas, con sus hijos, sus hijas, etcétera, etcétera. Pero los que se cuentan solamente varones entre 20 y 60 años. Esto no lo tomen como una discriminación, no es así. Después van a entender. Entre más entiendan el corazón de Dios, más van a entender por qué Dios nos muestra el camino de esa manera. Dios a quien hizo responsable. Por eso, aquí se cuentan los 66 varones. ¿Quién fue la que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Fue Eva. Pero Dios a quien hizo responsable, a Adán. Entonces, por eso aquí también está contando los varones. Cuenta los hijos. Bueno, tampoco se cuenta a Dina, si se dieron cuenta tampoco. O sea, son 5 mujeres que no entran ahí. Se cuentan a todos los varones y fueron 66. Esa es la razón por la cual al final son 70 en total. Sí, al final. Pero curiosamente en una época pensé que era una maldición ser mujer. Muchas mujeres pensaron eso y muchas religiones han hecho pensar eso. Pero no, la maldición Dios a quién se la dio, al hombre. La que comió fue Eva, pero Dios a quien hizo responsable, al varón. Por eso Dios al varón le da esa responsabilidad del hogar, de la casa. No sé si se acuerdan de Rahab, la ramera. Ella tuvo una sabiduría. Cuando los espías le dijeron, pídenos qué quieres que hagamos por ti. Ella pidió una cosa. Ella pidió misericordia para la casa de su padre. Eso es lo que ella pidió. Cuando ella pidió misericordia para la casa de su padre, pidió para todos los que estaban debajo de su padre. ¿Sí? Entonces se salvó mucha gente por ella haber pedido misericordia para la casa de su padre. Si ella hubiera pedido misericordia para ella misma, se hubiera salvado ella. Sí. Y ella aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, si sabían, Rahab la ramera. Ella engendró de Salmón. Cuando miramos en la genealogía, vamos a mirar un ratito la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, está en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Acuérdense que ayer algo que nosotros vimos es cómo se aparece reiterativamente el nombre de Judá. Judá, Judá, Judá. En varios capítulos, ¿quién era el que hablaba? Judá, Judá. ¿Sí? ¿Quién dijo, ella es más justa que yo? Judá. Y aquí dice, Judá, el versículo 13, empieza con Judá. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Engendró de Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Aquí viene, quería llegar hasta Salmón. Bueno, primero que todo, Esrón, pasar por Esrón. Esrón, ya se dieron cuenta, aquí lo nombra de quién es hijo. Dice,
Fares a Esrom. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos el capítulo 38? El capítulo 38 de Génesis muestra la historia entre Judá y Tamar. Tamar, su nuera, que tuvo hijos con su suegro. Por eso aquí miren ¿ustedes se acuerdan cuáles eran los nombres de los hijos de Judá, cierto? Onán y Sela. Esos eran los 3 hijos. Entonces, era esposo de Tamar. Pero era malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Entonces quedó Onán. Onán tenía que unirse con Tamar para darle descendencia a su hermano que había fallecido. Pero Onán no quiso dar descendencia. Dios también lo mató, le quitó la vida. Entonces, ¿quién quedaba? Bueno, ¿quién quedaba? Quedaba uno. Quedaba Sela. Pero Judá escondió a Sela y no se lo quiso dar a Tamar. Entonces, Tamar se disfrazó de ramera para tener relaciones con su suegro. Ya que no le dio a su hijo, tuvo relaciones con su suegro. Y ella también le dio hijos a Judá. Entonces Judá tenía Onán, Sela y después ¿a quién? A Fares y Zara. ¿Y Fares y Zara de quién? De su nuera. Sí, de su nuera. Estos 3 eran de la hija de Sua, el cananeo. Estos 3 hijos. Pero después de Tamar tuvo a Fares y Zara. Pero entonces Fares es el primogénito. Y aquí vemos que Fares tuvo a Esrom. Eso lo leímos ahorita, ¿no? Fares tuvo a Esrom. Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Yo sé que muchos no conocen a Salmón, no lo conocen en detalle. Pero en la Biblia se nombra. Sin dar el nombre de él, se nombra en otra parte de la Biblia. Les queda de tarea descubrir dónde. Aquí lo van a ver. Dicen, Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Entonces ustedes saben que Rahab era la ramera de Jericó. Ella estaba en Jericó. Y así el título que tiene ella bíblicamente es Rahab la ramera. Pero entonces ella está en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Está en la descendencia. ¿Sí? Entonces ella se unió con Salmón después de que recibió la bendición. Ella recibió la bendición. Ella no fue ejecutada. Todo Jericó fue destruido. Todo Jericó fue destruido. Excepto una mujer que tuvo fe. Los demás que tenían su crítica. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios viene a mandar destruir toda una ciudad? Yo no entiendo. Ese no es Dios, debe ser el diablo. Algunas personas se han expresado así. En los comentarios me dicen así. Es sanguinario cómo mandó destruir toda una ciudad así. ¿Quién somos nosotros para criticar a Dios? ¿Sabe quién? ¿Quién puede criticar a Dios? Una persona que tiene su corazón como corazón de Dios. Alguien que se cree superior a Dios y cree que le puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. Ustedes se han dado cuenta que esa es la condición natural del ser humano. Cuando, digamos, en el equipo de fútbol del país de ustedes, por ejemplo, me voy a meter con Pam. Disculpe, Pam, que me meta con ustedes. Todo el mundo conoce a Messi. Todos saben quién es Messi, ¿sí? Entonces, cuando está jugando la selección albiceleste, así, cuando está jugando la selección de Argentina, entonces, una vez vi un partido con alguien que conozco, y esa persona entonces llegó y mirando el partido dijo, uy, lástima que esa pelota la cogió tal persona, porque si le hubieran pasado esa pelota a Messi, Messi no desaprovecha, Messi hace el gol. Él estaba así como enalteciendo a Messi. Pero, ¿qué pasa con toda persona? Con el que estábamos ahí viendo, resulta que cuando en pleno partido les empezó a ir mal, entonces empezaron las críticas. No, ese director técnico hizo mal. Ahí no debió haber puesto a este, debió haber puesto a tal otro. Ese no sabe ni jugar. Así empezó la crítica. Porque el ser humano parece que fuera superior. Si está hablando de deportes, son mejor que Messi, son mejor que Ronaldinho, son mejor que... Sí, porque critican y critican mientras el juego. No, cuando ven las jugadas espectaculares, aparte, lo diosifican. Pero cuando no, entonces aplastan a esos jugadores. Igual pasa con la política. Siempre sube un presidente y las mismas personas que lo subieron, esas mismas personas después empiezan a hablar feo de él. Sobre todo los que estaban en el equipo contrario. Pero también personas que estaban en el mismo equipo resultan diciendo pestes. Ese es el peor presidente que hemos tenido, casi siempre. ¿Y por qué critican? Como si ellos supieran mejor gobernar el país.
Si ellos gobernaran el país, peor. ¿Sí? Pero ¿cómo el ser humano critica a alguien que está arriba? Porque al criticar a alguien que está arriba, esa persona se está poniendo por encima. Al ver que ese presidente no está llevando bien, que puso unos impuestos que no debió haber puesto, que recortó tales, no sé, insumos, así, entonces esa persona, cuando está criticando al presidente, esa persona se está colocando por encima del presidente. En su corazón tiene corazón superior al del presidente. Lo mismo pasa con Dios. Muchas personas hablan de Dios de una manera despectiva, hablan de Dios así como los que hablan de los jugadores de fútbol, así como los que hablan de los políticos, como criticándolos. Uy, yo no entiendo por qué hace tan cosa, yo no entiendo por qué Dios hizo así. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Si yo fuera Dios, yo no haría así. Y no sé si ustedes se acuerden bíblicamente quién hizo eso. Absalón. Ese es el corazón de Absalón, el corazón de alguien que estaba criticando al rey. El rey era su padre, pero ¿quién le dio golpe de estado? ¿Quién quería matar a su propio padre? En su corazón ya lo había matado. Absalón. Cuando una persona critica a Dios, esa persona ha nombrado a Dios varias veces. Es más, si esa persona está en peligro de muerte, va a nombrar a Dios. Pero el Dios que tiene en su corazón es la lámpara de Aladino, porque Él ya es Dios. Su corazón lo tiene como corazón de Dios. Por eso, si se mete con Dios, es para decirle, ay, mi mamita está enferma, que no muera, que no muera. La van a operar. Ay, Dios, que no muera, que no muera. Es como si estuviera frotando la lámpara de Aladino, pidiendo un deseo. Para eso es para lo único que tiene a Dios, porque Él se cree Dios. En las películas han muestrado al genio de la lámpara Aladino como una persona que le sirve a alguien que ya tiene corazón de Dios. Como ya tiene corazón de Dios, esa persona sabe qué es lo que está bien y sabe qué es lo que está mal. El fruto que Satanás nos hizo comer. Dios nos advirtió. Dios no lo quitó. Dios lo dejó. Y lo dejó cerca al árbol que estaba en medio. El árbol que estaba en medio, el árbol de vida. Y Dios le puso cerca, puso otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comía de este árbol, el que estaba en medio, si comía del árbol que estaba en medio, viviría para siempre. Eva dijo lo contrario. Eva dijo que el día que comiéramos del árbol que estaba en medio, moriríamos, pero no. El árbol que estaba en medio es el árbol de vida. El día que comiéramos del árbol que estaba en medio, viviríamos eternamente. Ahora, ¿qué fruto sale de una persona que come del árbol que está en medio? ¿Saben qué fruto sale? Ya lo hemos leído, Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Por qué dice el fruto del justo es árbol de vida? Porque para que un justo se haya convertido en justo, sin darse cuenta, comió de ese árbol. El que coma de ese árbol vivirá para siempre. Cuando tú te convertiste en justo, hablo con los justos que hay, sé que muchos de los que están en ese momento, de los 100, en ese momento hay un número exacto, 100, de los 100 que están en ese momento conectados al live, sé que mínimo hay 10 que ya son justos. Pero para que tú te hayas convertido en justo, tú tuviste que comer de ese árbol de vida. Porque el fruto del justo, ¿cuál es? Árbol de vida. Acuérdense, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, para que una persona pueda ser, para que el fruto de una persona pueda ser árbol de vida, quiere decir que esa persona comió del árbol de vida. Entonces, si esa persona comió del árbol de vida, ¿qué dice la Biblia que pasará con la persona que coma del árbol de vida? Vivirá para siempre. Eso es algo que no se enseña, no se cuenta, ¿sí? A algunos les puede dar una enfermedad, un ataque cardíaco, muchas cosas, pero si son justos, tienen la vida eterna asegurada. Si son justos, tienen la vida eterna asegurada. Vamos a volver a Génesis capítulo 46. Vamos a leer del versículo 2 al 4. El versículo 2 al 4 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ustedes están viendo aquí lo que Dios le dice. Dios, ¿qué le está diciendo? Dios, ¿qué le está diciendo a Jacob? Le está diciendo, y no dice a Jacob, Dios ya le cambió el nombre. Nosotros vemos que en varias partes de la Biblia dicen Jacob, Israel, Jacob, Israel. Se hace distinción entre Jacob e Israel. Pero cuando miramos Dios, ¿qué dice? Y habló Dios a Israel. Ya no dice ya Jacob, ¿sí? Y dijo Jacob, ese mismo versículo, el 2, dice, y dijo Jacob. Entonces, Dios habló a Israel. ¿Qué le dijo a Israel? Le dijo que José iba a cerrar sus ojos. O sea, cuando él muriera, José, en el momento que él tuviera que partir, no es morir, para un justo, dormir.
En el momento que él tuviera que partir de este cuerpo, dejar este cuerpo y ya unirse con Dios, en ese momento el que le iba a cerrar los ojos era José. Ustedes podrían pensar de esta manera: sí, que ahí moriría, pero lo sorprendente es esto: ahí Dios le está diciendo que José le iba a cerrar los ojos. Ustedes podrían pensar, Dios podía haberle evitado dolor cuando Israel pensaba que su hijo José había sido despedazado. Ahí Dios debió haberle aparecido así en visión y decirle que él iba a ir a Egipto y que José le iba a cerrar los ojos. Con eso, él se hubiera dado cuenta: mi hijo está en Egipto, mi hijo se encuentra en Egipto. Y ahí él debió haberse ido a Egipto a ver que él estaba en la cárcel acusado de violación. Si él se hubiera enterado antes, por esa visión de que su hijo José estaba en la tierra de Egipto, si él se hubiera enterado antes, él hubiera ido antes a Egipto a buscar a su hijo. Pero ¿dónde lo hubiera encontrado? En la cárcel con cadena perpetua, acusado de violación. Ahí sí se hubiera muerto. Entonces, no sé si se dieron cuenta de ese detalle. ¿Por qué Dios le dijo a Israel? Solamente cuando él ya estaba marchando hacia Egipto, solamente ahí le dijo que él iba a ir a entrar a Egipto y que José le iba a cerrar los ojos. Así. Entonces ustedes pensarán: lástima que Dios, podríamos pensar así, ¿no? Lástima que Dios no le dijo antes, para que él no sufriera tanto. ¿Cuántos años lloró a su hijo? Ya llórelo y sufra por su hijo. Y sus hermanos haciendo teatro de que ellos no sabían cuando ellos fueron los que lo vendieron y haciéndose los que no sabían. Lástima que Dios no le dio esta visión antes, para que él tuviera esperanza. Mi hijo vive, mi hijo vive. No, las cosas que suceden, dice Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo para todo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para todo. Cuando una persona conoce esto y conoce que todo está en las manos de Dios y que Dios tiene el control, esa persona no se va a preocupar. No tiene por qué preocuparse. Por eso dice en la Biblia: para el justo hay una promesa. Una promesa es un mandato, pero ese mandato no es algo que nosotros debemos hacer, sino es algo que ya Dios hizo por nosotros, que dice: estad siempre gozosos. Un justo, ¿cómo debe estar? Siempre gozoso. Ay, que su familiar más querido, su mamá, su papá, lo internaron al hospital. Independiente de eso, si pone la mira en Dios, está siempre gozoso. Si pone la mira en la situación: ay, ahora voy a ir al hospital y tengo que estar allá no sé cuántas horas, y ay, quién sabe cuándo me van a dar noticia, buena o mala, pero que me den noticia. Esa persona no está poniendo la mira en Dios. Está poniendo la mira en Dios mientras está esperando ahí a que lo atiendan con la persona que está al lado. Empieza a hablar, empieza a conversar. Y sin darse cuenta, ¿qué es lo que va a salir de un justo? El fruto del justo es árbol de vida. Inevitablemente le va a hablar el evangelio, porque eso es lo que tiene en el corazón. Y dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Los justos que hay en este momento pueden dar testimonio. Como ahora ellos se acercan a hablar con una persona e inevitablemente es algo que quieran o no quieran, algo que va a salir de un justo es el evangelio, porque ya se convirtieron en árbol de vida. Por eso dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es inevitable, ya es algo que uno no puede controlar. A mí me ha pasado, varias veces estaba haciendo una fila y yo tengo audífonos y estoy como en lo mío, oyendo una prédica o algo. Y de un momento a otro se me acerca una persona y me empieza a hacer preguntas, me quito los audífonos y estoy hablando con esa persona. A los 5 minutos, yo no me di cuenta en qué momento, pero le estoy hablando el evangelio, le estoy predicando la palabra. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en el corazón de un justo. Y lo que está en el corazón de uno inevitablemente sale. Más cosas a destacar de este capítulo. Al día que mientras lo iba leyendo yo iba anotando versículos, entonces anoté el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara, Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Lo que les dije ahorita. Aquí dice los hijos de Judá, Onán y Sela. Pero también dice Fares y Zara. Pero él había tenido 3. ¿Y por qué dice que también tuvo a Fares y Zara? Los tuvo con su nuera. Esos 2 los tuvo con su nuera. Esos fueron los 3 que tuvo con la esposa de él. La que él vio, hija de Súa, del cananeo. Entonces él tomó a esa mujer por esposa y tuvo a esos 3 hijos. Pero después, con Tamar, con su nuera, tuvo otros 2 hijos. Sí, entonces en total tuvo 5 hijos. Judá tuvo 5 hijos. Entonces quería que vieran ese detalle. Otros versículos a destacar: el 27. Vamos a leer el 27.
Ah, el que habíamos leído inicialmente. Los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 60. Fueron 70. Ah, sí, ya. Ese es el que sigue. El anterior, el 26, dice que fueron 66. Pero incluyendo a los que estaban con José, fueron 70. Y ya saben por qué 70. Ya saben por qué 66. Ya saben por qué 66. Porque es el número del hombre. ¿Por qué la Biblia tiene 66 libros? Porque es el camino que Dios nos muestra, nos dejó escrito el camino para que encontráramos la salida de la perdición hacia la vida eterna. ¿Y por qué 66 hijos de Israel? ¿Israel a quién representa? A toda la humanidad. ¿Sí? Y en total, ¿cuántos habían en Egipto? 70. Ahora sí viene el número 70. ¿Y el número 70 qué es? El descanso. El séptimo es el día de reposo, pero no se refiere a guardar el día de reposo en el sentido de trate de no hacer nada, no, esfuércese. Todo quienes están en las obras lo convierten en esfuércese, esfuércese, pero no. Conforme a la gracia, el séptimo día, el día de reposo es, entra en el reposo del Señor. Él ya te hizo libre del pecado. La carga que tú no te podías quitar de encima. Vean la película El progreso del peregrino. Quienes no entiendan esto que les estoy diciendo de la carga, del pecado, el peso que llevan como una maleta en la espalda, la pueden perder, se les puede quitar cuando ustedes entiendan el Evangelio. Si todavía no lo entiendan, no lo han entendido, miren los otros videos que hemos hecho, ya el tiempo no nos da para más. Bueno, se los resumo. Jesús quitó nuestros pecados. Ya Jesús nos hizo libres del pecado. Él pagó el precio que tú tenías que pagar por tus pecados. Por eso tú ya eres justo, ya no eres pecador. Si tú crees que eres pecador, no hay nada más que te pueda hacer libre del pecado, porque estarías desechando lo único que te pudo hacer libre del pecado. Si no lo logras recibir, entonces ya no hay, como dice Hebreos 10:26, ya no hay más remisión por el pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por las personas que entraron el día de hoy. No fueron tantas como el día de ayer, pero mejor que sean pocos, pero que sean los que tienen que oír. Permite que las personas que entraron y que oyeron y que alguna palabra entró al corazón, valoren lo que tú nos has dejado escrito. Lo estamos leyendo capítulo a capítulo, a veces versículo a versículo, pero tú nos has permitido meditar sobre lo que está escrito acá para que miremos ese camino que nos vuelve hacia ti. Porque como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso está hablando de nosotros. Nosotros teníamos nuestro propio camino al vivir por la ciencia del bien y del mal. Pero una vez que nos has constituido justos, ya no vivimos por nuestro propio punto de vista, por nuestro propio pensamiento, como Lot. Que Lot, siendo justo, sí vivía por su punto de vista, por su pensamiento, y vivió una vida corrupta, triste, lamentable. Pero permite que todos los justos de esta sala se sigan alimentando de la palabra, para que sigan viviendo una vida brillante, exitosa, delante de Dios, en el camino de la salvación de muchas personas que les rodean, empezando por sus familiares. De lo que uno se llene, de eso mismo va a transmitir. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no vienen. También, para todos les deseo que esta semana, este día, porque nos vemos todos los días, que estas 24 horas siguientes sean para meditar en la palabra y para compartir la palabra con las personas que les rodean. Y nos vemos mañana, nuestra cita es siempre a la misma hora, es decir, mi reloj marca que son las y 35, bueno, las y 34, pero ya va a pasar ahí 35, es decir, hace 35 minutos empezamos, a la hora 00. Siempre empezamos a la misma hora y siempre duramos así aproximadamente 33, 34, 35 minutos. Mañana nos vemos a la hora 00. Miren sus relojes, réstenle 35 minutos, a esa hora empezamos mañana, siempre, todos los días a la misma hora. Chao.